Gracias. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Me da gusto saludarles esta mañana de domingo 15 de agosto
del año 2021. Yo espero que Dios esté bendiciéndote grandemente a través de su presencia en tu vida. Y bueno, pues vamos a saludar rápido a todos los que están conectados en este momento. Y bueno, pues Gloria, ¿qué tal Gloria? Que Dios te bendiga y que Dios hable a tu vida esta mañana con este mensaje. Diana, hola Dianita, buenos días también. Espero que Dios te bendiga grandemente. Elo, ¿qué tal Elo? Qué gusto saludarte. Que Dios te bendiga y qué bendición que estés escuchando este mensaje y nos acompañes esta mañana. Toribio, ¿cómo estás, amigo? Buenos días, que Dios te bendiga. Saludos a tus hijos, a tu esposa, con mucho cariño, con mucho respeto. Que Dios te bendiga. Un saludo de parte de Delia y de parte mía también. Ili Mares, ¿qué tal, Ili? Buenos días, que Dios te bendiga esta mañana con este mensaje. Eh, Vamos a ver quién está por acá también. Elcita García, ¿qué tal? Bienvenida. Saludos a Alejandra, me imagino que está por ahí. Saludos y bendiciones para ambas. Que Dios les bendiga grandemente. Esmeralda Martínez, hola Esme, que Dios te bendiga grandemente. Saludos, los recordamos con mucho aprecio allá en la Ciudad de México. Y también Laura Jiménez, Laurita, buenos días, que Dios te bendiga. Que Dios hable abundantemente también para tu vida esta mañana. Y Marianita, ¿cómo estás, Mariana? Qué gusto saludarte. Saludos a tu esposo, a tus hijos también. Y que Dios les guarde abundantemente y les bendiga. María Teresa, ¿cómo estás, María Teresa? Saludos a César, a Fernanda, a Tabito. Saludos, por favor. Y también está por acá mi amigo Pepe Valladolid. ¿Cómo estás, Pepe? Saludos a tu familia, a tu esposa, a tu hijo, a tus cuñados. Muchos saludos a todos, por favor. Y también está por acá mi prima Moni. ¿Cómo estás, Moni? Qué gusto. Un saludo, un abrazo. Saludos allá en Aguascalientes a todos, a toda la familia. Los quiero mucho, muchísimo, tú sabes. ¿Y quién está por acá también? Huicho. Hola, Huicho, buenos días. Bienvenido. Que Dios te bendiga esta mañana con este mensaje también. Ok, bueno, pues vamos a empezar este mensaje esta mañana, ¿sí? Vamos a orar y vamos a pedirle que sea Dios el que guíe y nos enseñe, ¿ok? Este día, la Biblia. Señor, pues te damos gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por todo el amor, toda la paciencia y toda la misericordia que tienes para con cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque tu amor es eterno, porque nunca cambia, porque tú eres fiel, tú eres único con nosotros, Señor, al aceptarnos, al tener paciencia. Y gracias por Jesucristo, gracias por lo que tú diste por nosotros y nos sigues dando, Dios. Nos diste a Cristo y nos das el poder para que nuestras vidas se transformen. Gracias porque tú estás presente siempre. Siempre estás presente con nosotros. Perdónenme, por favor. Es que está sonando mi teléfono. Perdón. Y gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces y todo lo que nos das, Padre. Señor, pues bendícenos grandemente este día, esta mañana, con este mensaje, por favor, Señor. Te pedimos que nos hagas comprender lo importante, lo trascendente, lo profundo de este mensaje. Y te suplicamos, Señor, que hables a nuestro corazón, pero sobre todo, Padre, que podamos vivir, apropiar, experimentar tu amor y misericordia, Señor, y el poder transformador en nuestras vidas. Eso es lo más importante, Padre, que veamos ese poder que siga renovando, transformando y bendiciéndonos con tu presencia nuestros corazones. Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, bueno, es que sonó mi teléfono, perdón. Ok, porque es la forma en que les transmito este mensaje. Bien, bueno, pues esta mañana vamos a hablar, quiero establecer esclarecer algunas cosas importantes. Este mensaje está dirigido para los que ya hemos vuelto a nacer, los que conocemos a Cristo, ¿no? Hay mensajes de salvación, hay mensajes
en el cual se predica y se da a conocer el plan de salvación, la forma en que Cristo nos amó, nos salvó y nos rescató y nos ha dado vida eterna, y tenemos vida eterna en Cristo Jesús, ¿sí? Pero este mensaje más bien sería para tú que ya volviste a nacer, tú que ya conoces a Cristo, tú que has visto transformación, cambio, que ya le conoces de manera personal como tu Señor y Salvador. Este mensaje es especialmente para nosotros, los que ya somos hijos de Dios, los que ya volvimos a nacer, los que en algún momento de nuestra vida Cristo nos salió, Dios nos salió al encuentro y nos reveló a su Hijo Jesucristo para que lo recibiéramos en nuestro corazón como nuestro Salvador, ¿ok? Bien, pues vamos a entender una de las cosas más básicas y elementales de la vida cristiana. Esta enseñanza de principios básicos y elementales de la vida cristiana, tenemos que ver el alcance que tiene, porque a partir de que entendamos y nos sea claro este mensaje que les voy a compartir, esto va a marcar la diferencia. ¿De qué estoy hablando? Bueno, vamos a hablar esta mañana de la nueva naturaleza y de la antigua naturaleza, ¿sí? Como hijos de Dios que hemos vuelto a nacer, que tenemos a Cristo, que le pedimos que Él entrara a nuestro corazón y le pedimos perdón por nuestros pecados, a partir de ese momento tenemos dos naturalezas. La antigua naturaleza, la que por sí éramos tal cual, porque éramos nacidos de la carne, somos de carne, por decirlo de una manera, somos de carne, pero también la nueva naturaleza creada según Dios para buenas obras, ¿sí? La nueva naturaleza que es el Espíritu Santo, que es la gracia, y es el favor que tenemos de Él. La nueva naturaleza ama a Dios, la antigua naturaleza aborrece a Dios. La nueva naturaleza es santa, la antigua naturaleza es corrompida. La nueva naturaleza se deleita en la ley de Dios, se deleita en buscarlo, amarlo y obedecerlo. Y la antigua naturaleza, fíjate cómo dice la palabra, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ¿sí? Es decir, la antigua naturaleza no ama a Dios, y a veces, fíjate, cuando tenemos un pensamiento religioso, creemos que la antigua naturaleza se tiene que portar bien, ¿verdad? Que la antigua naturaleza tiene que ser buena. Eso es falso, absolutamente. La antigua naturaleza nunca jamás podrá portarse bien, ni amar a Dios, ni obedecer a Dios. Eso tenemos que entenderlo claramente. No se trata de hacer buena esa naturaleza humana, no. La antigua naturaleza humana, o la carne también. Se le dice de esa manera. Antigua naturaleza, viejo hombre, o la carne, ¿sí? Somos de carne, nacimos de la carne, ¿ok? Bien. Lo que Dios quiere no es que nuestra antigua naturaleza sea religiosa. Es más, ni siquiera Dios quiere que nuestra antigua naturaleza se porte bien o sea moral, no. Lo que Dios anhela es que fortalezcamos a la nueva naturaleza que es creada según Dios, al Espíritu Santo que nos habita. Desde el día que aceptamos a Cristo, fue puesta una semilla en tu corazón y en el mío. Esa semilla es una metáfora de lo que significa Cristo y el Espíritu Santo. Y Jesucristo, que nos hablaba siempre con metáforas y parábolas, nos dijo que esa semilla tenía que ser sembrada. La semilla iba a crecer y le iba a salir tallo, hojas, y finalmente iba a dar frutos en tu vida y en la mía. El crecimiento lo da Dios. El crecimiento depende, ¿verdad? Esto experimento lo hicimos en la primaria. ¿Cuántas veces no lo hicimos, verdad? La maestra nos dijo, traigan un frasquito Gerber, traigan algodón y un frijolito, ¿verdad? Entonces pusimos ahí el algodón en el frasquito Gerber y el frijolito y el agua, y de repente en una semana brotó un tallo, hojas, y vimos cómo germinó ese frijol, ¿verdad? Bueno, pues eso a mí nunca se me olvidó, ¿verdad? Eso que fue tan didáctico en la primaria,
me puede servir mucho para que tú y yo entendamos que la semilla que se sembró es Cristo, es el Espíritu Santo, que es una nueva naturaleza que Dios nos ha regalado. Es decir, Dios nos regaló la salvación, sí, a través de Cristo Jesús, pero también Dios nos ha regalado una nueva naturaleza creada según Dios, que lo ama, es muy fácil obedecer a Dios y que esa naturaleza es santa, porque es la naturaleza de Dios, ¿ok? Bueno, dicho todo este preámbulo, vamos a leer un pasaje que lo voy a leer de corrido y luego voy a puntualizar en los detalles que hoy quiero que conozcamos, ¿sí? Pero fíjate, qué mejor ejemplo que al hombre que Dios más pudo utilizar, o tal vez al hombre que más lo entendió, para que a través de este conocimiento, de este entendimiento, de esta gracia, Él nos testifique a través de su testimonio estas palabras. Estoy hablando de Pablo, el apóstol, ¿sí? Y vamos entonces a situarnos, hecho ya el preámbulo, ¿verdad? Te digo, te repito, este mensaje es una de las verdades más básicas y elementales que un creyente, un hijo de Dios, un cristiano, un nuevo nacido, debe conocer. Tenemos dos naturalezas, ¿sí? Y esas dos naturalezas nos acompañarán hasta el día en el que Dios nos llame a su presencia. En el día hasta que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Y entonces sea perfecta, ya una sola naturaleza con un cuerpo nuevo, ¿sí? Ya no de carne, sino un cuerpo espiritual, un cuerpo como el de Cristo, ¿verdad? En la semejanza de Cristo. Bien, bueno, vamos a leer entonces Romanos 7, y va a ser del verso 7 al 25. Va a ser un poquito largo, pero simplemente lo voy a usar como contexto y luego voy a ir no a estudiar verso por verso, sino lo más importante, ¿sí? Para que, pues tenemos poco tiempo, solamente es una hora este mensaje, entonces vamos a aprovechar bien el tiempo. Comienzo pues entonces leyendo. Romanos 7, del verso 7 al verso 25, ¿ok? Y dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que, por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Esa es la primera parte. Vamos a la segunda parte y empiezo a explicar, ¿sí? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, o dicho mejor, yo vivo en la carne, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bueno, esto que parece algo muy complejo, para mí va a ser este desafío esta mañana. Lo voy a tratar de hacer lo más simple posible, para que podamos entenderlo y podamos obtener la trascendencia y la bendición de este mensaje. Primero que nada, la ley fue dada por Dios, ¿verdad? Y le fue dada a Moisés, ¿correcto? Y de alguna manera, esta ley existe en todos los corazones. O sea, los que no conocíamos, los que no conocíamos a Dios, ya sea los hombres de todos los tiempos en todo lugar, Dios puso en sus corazones esta ley, sí, así como lo estás escuchando. Estos 10 mandamientos son el principio de la perfección, de la santidad y la bondad de Dios. Y dice que han sido escritos, o sea, los judíos que fueron los depositarios específicos de esta ley, bueno, pues ellos se lo memorizaron, lo sabían perfectamente, lo recitaban y lo transmitían, ¿verdad? Pues oye, pero nosotros no somos judíos, es verdad, no somos judíos. Oye, y también mucha gente me ha dicho, ¿y qué pasó con los africanos, con los mexicas, con los mayas? En fin, muchas veces se argumenta esto. Bueno, cualquier persona del mundo, en cualquier momento, en cualquier tiempo de la historia de la humanidad, sí, seguramente no conocía a estos 10 mandamientos. Sin embargo, Dios puso en sus corazones o en sus almas, en su mente y en su conciencia, una ley escrita en sus corazones que les enseña o que les dice lo que está mal, ¿sí? Es decir, así haya sido el hombre más ignorante o el que vivió en la Patagonia o en Cabo Verde o en Alaska o donde tú quieras, hay una ley en nuestros corazones que el que mata, aunque no conozca que la ley específicamente dice no matarás, el que mata, su conciencia lo acusa de homicidio. Eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Hay otro mandamiento que dice no robarás, ¿verdad? Pero cualquier hombre, en cualquier momento, en cualquier posición geográfica de este planeta, en cualquier momento de la historia de la humanidad, el que roba, ¿sí? Claro, la ley dice no robarás, ¿verdad? Pero así haya sido el hombre más primitivo de África, ¿verdad? Si va a la choza de su vecino y sustrae su hacha, ¿verdad? Robándosela, su conciencia, la ley que Dios puso en sus corazones, lo acusa de pecado, porque robó, ¿ok? Entonces, sí, los judíos supieron, conocieron y hasta físicamente obtuvieron 2 tablas de piedra donde estaban esos 10 mandamientos. Pero a los hombres que no tuvieron el privilegio de estar en ese momento, en ese lugar, que eran de otra cultura, en fin, aunque Dios no les dio físicamente tablas de piedra, sí puso esa ley en sus corazones. ¿Sí? Creo que lo vamos entendiendo. Bien, esto es una ley de Dios, ¿verdad? La conciencia es el testigo que nos acusa delante de Dios cuando hemos quebrantado un pecado. ¿Qué es la ley entonces? ¿O qué son los mandamientos? Es el designio, el pensamiento y el anhelo perfecto de Dios para tu vida y para la mía, ¿sí? O sea, ¿la ley es buena? Sí, la ley es justa y es santa, ¿verdad? Porque nos habla de la esencia del corazón de Dios. Sin embargo, lo que es bueno y lo que es justo y lo que es santo y lo que es perfecto, cuando nos sometemos al análisis, por decirlo así, o nos sometemos a la prueba de la ley, resulta que todos salimos descalificados. Todos los seres humanos, todos los que han existido sobre la faz de la tierra, menos Jesucristo. Bueno, pero entonces dices, ok, ¿la ley fue buena? Sí. Ahora, la ley es un precepto. El mandamiento es un precepto en positivo o en negativo. ¿Qué quiere decir esto? Honra a tu padre y a tu madre es un precepto en positivo y no matarás es un precepto en negativo. No hagas esto, no cometas homicidio, ¿sí? No robes, no mientas, ¿verdad? No codicies, ¿ok? Pero también hay un precepto en positivo que dice amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y con todo, así, con todo, ¿no?
Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este es un precepto, un mandamiento en positivo, lo que sí tienes que hacer, ¿ok? Bueno, de hecho, los fariseos un día le dijeron a Jesucristo, dinos cuál es el mayor mandamiento, ¿verdad? Y Jesucristo dice, oye, pues no conoces la ley, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, así como amas a Dios, debes amar a tu prójimo. Y los fariseos y los doctores de la ley se quedaron impactados, ¿no? Sí se la sabe. Bueno, pues él ¿cómo no se lo iba a saber, verdad? Siendo Dios hecho hombre. Lo más increíble es que este primer mandamiento nadie lo puede cumplir. Sí, así como lo estás escuchando. Este primer mandamiento de amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón y tu voluntad, implicaría que desde que tenemos conciencia, todo lo que hacemos y todo lo que pensamos lo hubiésemos hecho con el principio de Dios, es decir, sometiéndonos a la decisión de Dios, ¿verdad? Esto es por ti y es para ti, Dios, ¿sí? O sea, como te amo de esa manera, quiero que todo lo que hago en mi vida sea por ti y para ti, ¿verdad? Lo cual, si te das cuenta, estamos totalmente descalificados, ¿sí? Porque nadie, desde que tiene conciencia hasta este momento, ha amado hacia Dios, al punto de someter su vida por absolutamente todo a Dios. Entonces, el primer y más grande mandamiento, que es amar a Dios de esa manera, todos lo hemos incumplido. Si ese es el más grande mandamiento, entonces somos los más grandes pecadores. ¿Sí? Así de claro, no tienes que matar o robar o mentir o cometer adulterio. Con ese simple mandamiento, el primero, de no haber amado a Dios de esa manera, estamos descalificados. ¿Sí? Entonces, oye, ¿qué malas noticias estás dando? Bueno, espérame, este estudio es para que tengamos buenas noticias. Pero quiero llegar al punto ya. ¿Sí? Efectivamente, la ley nos condena. La ley es tan alta, es tan justa, es tan perfecta, es tan santa, que simple y sencillamente cuando nos sometemos a su arbitrio, a su análisis, a su observancia, todos salimos reprobados. En uno, en dos, en tres, unos salen reprobados en 10 puntos, pero si tú y yo tal vez no hemos matado, ni robado, ni cometido adulterio, con el primero que no hemos cumplido, que es amar a Dios así de esa manera, desde el momento en que tenemos conciencia, pues ya quebrantamos el más importante. Y aunque no hayamos matado, robado o adulterado, somos pecadores, ¿verdad? Eso queda claro, ¿sí? Pero bueno, la buena noticia, porque la idea es que Dios nos vino a dar buenas noticias, es la siguiente. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿verdad? Ante esta tragedia, ante esta gran tragedia espiritual, de que tú y yo no hemos podido cumplir mandamientos, ¿sí? Ni el primero ni el más importante, y tal vez tú y yo en algún momento faltamos a estos principios de la ley. La buena noticia es que a pesar de que la ley es justa, es santa, la ley no tiene poder para justificarnos. Y la ley tampoco tiene poder para santificarnos. O sea, si tú quieres justificarte cumpliendo la ley para salvarte, te lo digo a ti, me lo digo a mí, estamos perdidos. Por la ley nadie se va a salvar. Es imposible, ¿sí? No sé si recuerdas aquel pasaje donde está Jesucristo con el joven rico y le dice el Señor, pues bueno, conoces la ley, ¿no? Ama a Dios, ama a tu prójimo, no robarás, no matarás, no mentirás. Y entonces el joven muy emocionado le dice, Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud, pensando que engañosamente que él había podido cumplir, ¿verdad? Sin duda era un hombre religioso, muy religioso, pero así como pensar que había cumplido todo, pues estaba muy equivocado. Entonces, Cristo lo enfrenta para que se dé cuenta que no es verdad lo que le está diciendo. Le dice, ok, perfecto, o sea, tú crees que has cumplido toda la ley, te falta una sola cosa. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros, y sígueme, le dice, y tendrás tesoros en el cielo. Cuando el muchacho escucha esto, dice, no, esto no puedo.
Y ahí se cayó toda su engaño, se cayó toda su mentira de alguna manera. Y él entendió, vamos, si amaba más el dinero que a Dios, pues cómo iba a poder amar a su prójimo. O sea, era una persona que en la exterioridad de la ley había cumplido, entre comillas, la ley de forma exterior, pero en su corazón, pues obviamente no lo había cumplido, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Cuando uno se somete a la ley o cree que se está sometiendo a la ley de Dios, pensando que ha sido bueno, no, pues yo he sido bueno, yo no he robado un banco, yo no he matado a nadie, yo no me meto con nadie, ¿sí? Pero que nadie se meta conmigo. O sea, tenemos una ley en la cual nosotros nos autoaprobamos, ¿verdad? Pero fue exactamente lo mismo que este joven rico se enfrentó a Jesucristo, o Jesucristo enfrentó a este joven rico. Le dijo, ¿tú crees que has cumplido todo? Pues adelante, entonces, si eres perfecto, pues vende eso y sígueme, ¿no? Pero ahí se cayó el teatro. Ahí este hombre fue descubierto y se dio cuenta que al Dios al que más amaba era al dinero, no al Dios verdadero, ¿verdad? Y ahí salió reprobado, ¿ok? Bueno, entonces, la noticia es que eh, sí, la ley simplemente... Ah, espérame, algo más, para que quede esto claro y pueda seguir a lo que sigue. Eh, Cuando empezamos a leer este pasaje de Pablo, que está en Romanos, este mensaje de Pablo que está en Romanos, nos dice aquí algo muy importante, en el 7:7. Dice aquí, ¿qué diremos? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué está diciendo Pablo? Pues nada más y nada menos que está diciendo Éxodo 20:17. Vamos a leer qué dice Éxodo 20:17, ¿verdad? Vamos a ver qué dice. Voy a dar un tiempecito, ¿verdad? Para que si quieres lo busques conmigo. ¿Sí? Aquí está. Un pequeño momento, un instante para que lo encontremos. Éxodo 20:17, aquí está, ya lo tengo yo. Dice así, no codiciarás. Fíjate, ajá. Leímos, leímos en Romanos, ¿verdad? 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, 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 en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ajá. ¿Qué dice la ley? Nos vamos a Éxodo 20:17 y entonces dice así, lo acabo de leer, no codiciarás la casa de tu prójimo, porque es más amplio el mandamiento, ¿eh? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? O sea, la ley es más amplia de lo que pensamos. No codiciarás. Y siempre asociamos a que, bueno, a las mujeres, ¿no? No, claro, esa es una parte más manifiesta, ¿verdad? Pero dice, su siervo, su criada, su buey, su casa, todo lo dices. Todo lo que tenga tu prójimo, no lo codicies, ¿sí? Nada codicies. Bueno, y entonces, ¿qué nos dice Pablo? Pablo nos dice que él no hubiese entendido lo que es la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, ¿verdad? Entonces aquí empieza el razonamiento espiritual de Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Es verdad, ¿sí? Yo no sabría que está gravemente mal matar, cuando la ley dice no matarás, ¿verdad? Aunque ya lo dije al principio, no me estoy contradiciendo. Los hombres de la Patagonia del siglo V, ¿verdad? O de Siberia del siglo II, ¿verdad? Si alguien mataba a alguien, esa ley escrita en tablas de carne, en su corazón, en su alma, el que matara, ¿sí? Era acusado de homicidio. Por esa ley escrita en nuestros corazones y por la conciencia, que es el testigo que nos acusa delante de Dios, ¿sí? Pero aquí Pablo, que sí tuvo el privilegio de ser judío y de conocer, más bien no de ser judío, de conocer la ley al detalle, porque él era fariseo, él dijo, a mí me quedó claro, o sea, me deja sin pretexto, me deja sin excusa, ¿sí? Que la ley es buena, que la ley es santa, pero yo soy de carne y mi carne, tomando ocasión y motivo del mandamiento que es santo,
Mi carne se rebeló contra ese mandamiento santo y justo y yo soy un pecador. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Te lo voy a decir a través de un ejemplo bien bonito que hace poquito conocí y aprendí. ¿Qué es la ley? ¿Y qué es lo que provoca la ley en nuestros corazones? ¿Qué es la ley? La ley es santa, la ley es justa y la ley es buena. Es el pensamiento de Dios. Pero ¿por qué nosotros quebrantamos la ley? Bueno, porque somos pecadores, porque tenemos carne y naturaleza pecaminosa, concupiscente, ¿verdad? Es decir, que la carne que peca le deleita pecar, eso significa la concupiscencia. O también alguien decía, la concupiscencia es la adicción al pecado, ¿verdad? Bueno, pero déjame platicarte esta historia. En una ocasión, un señor que tenía una casa con un jardín enorme, eh, con una cerca que alrededor de la casa y del jardín, en ese jardín había un árbol de peras, así lleno, frondoso, y era el tiempo de la cosecha de las peras, ¿verdad? Pero resulta que una tarde, entre la tarde y la noche de un día, tres chicos, tres jovencitos, pubertos, adolescentes, se brincaron la cerca y empezaron a arrancar esas peras, ¿verdad? Unos se los echaban a la bolsa y otros se las estaban comiendo, pero rápidamente lo hicieron, ¿verdad? Lo más increíble es que el dueño de la casa, el dueño del jardín y el dueño de ese peral, ¿verdad? Se dio cuenta de todo. Dijo, estos briboncitos, ladrones, entraron sin mi consentimiento, brincaron la cerca y están robándose las peras, ¿no? Bueno, entonces a la mañana siguiente, que andaban por ahí jugando, les dice, hey chicos, vengan para acá. Y los tres se espantaron, ¿no? Dijo, ya. Les dijo, oigan, me di perfectamente cuenta que entraron a la casa, más bien, entraron al jardín, se brincaron la cerca, entraron al jardín y empezaron a robarse las peras. Pero saben, este hombre movido a misericordia les dijo, no hay problema. Si tienen deseos de comer peras, no hay ningún problema. Si ustedes mañana tocan la puerta de mi casa y me dicen que quieren comer peras, no habrá problema de mi parte. Pasen y coman todas las peras que quieran. ¿Sí? Y el hombre quedó feliz de haber perdonado a estos jovencitos y de haber sido generoso con ellos y haberles permitido que pasaran por más peras siempre y cuando tocaran la puerta de su casa para tomar estas peras. Lo más increíble es que estos muchachos nunca más, o más bien, no quisieron ir a tocar la puerta. ¿Qué te parece? O sea, seguramente, ¿qué entendemos de esto? Que lo malo no era pedir una pera o comerse una pera. Lo malo era hacerlo prohibido, hacerlo incorrecto, ¿sí? Ir en contra del dueño de las peras, ¿verdad? Eso es el pecado. Eso es la ley, ¿sí? O sea, y esta es la enseñanza de esta mañana, que la ley es grande, la ley es única, porque esa ley santa, justa y perfecta revela que la ley es el mandamiento de Dios, el designio de Dios, el deseo de Dios para tu vida y para mi vida. Pero ¿qué sale de nosotros? El deseo de ir en contra de la ley, ¿sí? El deseo de ir en contra de la voluntad de Dios para hacerlo equivocado, para hacerlo prohibido, ¿sí? Esto es lo que Pablo nos está enseñando esta mañana, Dios a través de la vida de Pablo. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Y luego dice, bueno, ¿qué significa? Que lo que es bueno, santo y justo para mí no fue bueno. Él nos dice así, pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, ¿sí? Pero no en la forma peyorativa en la que a veces decimos, este creyente es espiritual y tú eres un vulgar carnal. No, no, no. Sino la mejor traducción, y lo acabo de checar ayer
en el griego original, ¿verdad? Significa lo siguiente. Porque sabemos que la ley es buena, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy de carne y la carne está vendida al pecado. Como que ya vamos entendiendo, ¿no? Eso significa, ¿sí? O sea, mi naturaleza humana, de esta carne que estoy hecho, no ama a Dios, no se somete a Dios, no tiene la capacidad de ser bueno, ¿sí? Y entonces Pablo empieza a disertar con una honestidad espiritual, intelectual, con una humildad, porque lo que este hombre dice no lo dice cualquiera, ¿sí? Aún, incluso ni algunos creyentes, ¿sí? Podemos decir que Pablo, como lo dice él, es el apóstol de Jesucristo llamado según la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, ¿verdad? Que antes era me faltó decirte algo más. Pablo fue un fariseo, un judío que fue instruido a los pies del sumo sacerdote Gamaliel, un doctor de la ley. Y se sabía, o sea, Gamaliel, ¿por qué era doctor de la ley? Te voy a explicar por qué. Porque para llegar al grado de doctor, tenían que saberse 10 mandamientos, sí, de memoria, y su aplicación. Pero aparte de eso, la ley, alguien se puso a contar, te voy a decir quién se lo puso a contar. Hubo un gran judío rabino llamado Maimónides, ¿sí? Y este gran rabino judío llamado Maimónides, ¿sí? Él sí contó, precepto por precepto, todo lo que está desde Génesis, los 5 primeros libros, ¿verdad? Que la Biblia tiene, llamados el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y Maimónides empezó a contabilizar todo precepto, todo absolutamente, de esos 5 libros de la ley. Y Maimónides nos dice que contó 613 mandamientos. ¿Ok? Bueno, el doctor de la ley llamado Gamaliel, que fue el profesor, el maestro de Pablo, se sabía de memoria esos 613 mandamientos y podía dar su interpretación, es decir, su aplicación. Fíjate nada más. Digo, Pablo no fue considerado doctor de la ley nunca, más bien Saulo, no Pablo, Saulo de Tarso. Pero pero había sido instruido por, ¿cómo decirlo? Es como si a ti te hubiera dado clases de matemáticas el rector de la UNAM, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿sí? Ok. Entonces, finalmente, Pablo entra en un conflicto que dice, a ver, si la ley es buena, ¿por qué yo soy malo? Y él nos revela esta verdad, porque dentro de mí hay 2 naturalezas. La nueva naturaleza creada según Dios, que se deleita en la ley de Dios, que ama a Dios y que fue puesta desde el día que tú y yo volvimos a nacer. Pero hay una antigua naturaleza que fue con la que salimos del vientre de nuestra madre, esta carne, ¿sí? Que es contraria a Dios, a su ley y a su voluntad. Y que no solamente es contraria, no ama a Dios. Es más, está en contra de Dios y lo detesta, ¿sí? Entonces imagínate que una persona que es religiosa se autoengaña pensando que en algún momento esa carne, y es más, y te digo lo que dijo Pablo, y está en la Biblia, él entendió que esa naturaleza estaba maldecida. ¿Por qué? Porque esa naturaleza al pecar y seguir maldición. Ok, entonces, ¿qué significa todo esto? Que dices, bueno, Dios, estoy desamparado. Porque si solamente tengo esta carne, ya estoy perdido. Y en un sentido sí. Pero Dios, conociendo esta verdad, hoy, ¿sí? Nos ha dado lo que al principio leímos, ¿sí? Que está en el Evangelio según San Juan. Lo vuelvo a leer para enfatizar, como un método pedagógico didáctico, ¿sí? Vamos a leerlo, a releerlo, porque ya lo hemos leído.
Aquí está. Dice así. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, si tienes a Cristo en tu corazón, tienes esa gracia y la posibilidad de experimentar una transformación en tu vida. No por ti, no por mí, sino por esa gracia. Y la gracia es gratis. Y la gracia es por amor. La gracia es ese favor inmerecido que tenemos de Dios. Esa gracia es tan grande y es tan perfecta que nunca deja de ser. Que nunca Dios nos despoja de esa gracia. Es decir, estamos protegidos bajo ese corazón amoroso de Dios y bajo su gracia. Porque esa gracia es la que puede transformar nuestra vida. Entonces, lo único que Dios quiere es que comprendamos que la naturaleza, aquí voy a decir palabras de Pablo. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, jamás morará el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, puedo entender lo que es bueno, puedo entender lo que es malo, pero nunca podría por mí solo, con esta carne y esta naturaleza, cambiar y ser como Dios es. No puedo. Esto está diciendo Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, la carne está condenada a la corrupción. La carne es, no se puede regenerar nunca, ¿sí? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, el único que fue santo, justo, y el que no conoció pecado fue Jesucristo, y por nosotros lo hizo pecado, ¿sí? Porque en él no fue hallado engaño ni en siquiera en su boca. Deja de sus actos, ni siquiera toda palabra que él habló siempre fue verdad y siempre fue amor hacia nosotros. Pero nosotros estamos en esta tragedia, así decía Pablo, en esta desgracia. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, en mi carne, en esa naturaleza. Porque según el hombre interior, el nuevo hombre, el hombre espiritual, la semilla que se sembró en mi corazón, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, vuelve a citar la carne, ¿sí? La antigua naturaleza o el viejo hombre, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, esta lucha de dos naturalezas, volvimos a nacer, sí. Cristo está en nuestro corazón, sí. Somos hijos de Dios, sí. A través de la fe y a través de la gracia que es en Cristo Jesús, sí. Sin embargo, hoy seguimos experimentando, como Pablo lo experimentaba, esta batalla, ¿sí? Pero, ¿quién va a ganar la batalla finalmente? Bueno, hay un derecho adquirido, dicho por Dios, que dice así: estando persuadido de estos, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es una promesa. Y acuérdate que tenemos que aferrarnos a esas promesas de victoria y de bendición, ¿sí? Pero toda esta enseñanza, ¿qué nos quiere dar a entender? Que si tú y yo, una mañana, no dependemos de la gracia, ni buscamos la gracia, ni vivimos en esa gracia, ¿sabes qué va a pasar? Nos vamos a corromper. Iremos en contra de Dios y fallaremos nuevamente. Pero Dios te dice, la gracia es inagotable. Fíjate, otra cosa es que esta gracia es inagotable. Es más, la gracia es una porción que hoy se nos ha dado, pero esta gracia es la que nos va a llevar al cielo.
No por ti, no por mí, no por tus méritos, no porque fuiste bueno, ni tú ni yo, sino porque Dios pagó todas estas faltas en Cristo Jesús. Cristo fue el Cordero inmolado y sacrificado, y su sangre, como dice la palabra, nos limpia de todo pecado. Y nada más hay que aceptarlo y recibirlo y creerlo, ¿sí? Pero si tú y yo no queremos la gracia, no andamos en la gracia, no andamos en el Espíritu, de manera automática y de manera natural, el pecado florecerá nuevamente, ¿sí? Nuestros antiguos pensamientos, nuestros antiguos hábitos, nuestros antiguos vicios, y tal vez hoy más degenerados, van a aflorar otra vez. Lo más increíble es esta lucha y esta contradicción que Pablo mismo nos está explicando, ¿sí? Seremos llevados nuevamente cautivos a la ley del pecado. Pero bueno, quiero que terminemos con esta proclamación de victoria, de reconocimiento para obtener la victoria. Y dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Otro ejemplo que Pablo hablaba acerca de la antigua naturaleza. Fíjate que los romanos eran perversos y atroces, implacables, cuando se trataba de castigar y de torturar. Porque cuando se cometía un homicidio extremo, ¿sí? Fíjate, a veces es difícil hablar de esto, pero tengo que hablarlo. Cuando alguien cometía un secuestro con homicidio, cuando alguien cometía una cosa atroz, no quiero, mejor no me meto en problemas, un homicidio atroz, ¿sí? ¿Sabes qué hacían los romanos? Tomaban ese cuerpo, el cuerpo del que había muerto, ¿sí? Y se lo ataban al homicida, se lo amarraban. Y entonces el homicida moría a causa, pero primero que nada traer al muerto encima de él, a su víctima, ¿sí? Obviamente, ¿qué sucedía? El cuerpo se entraba en putrefacción y esto mataba al homicida, ¿sí? Pablo en algún momento expresa esto: traigo un muerto cargando en mis espaldas, refiriéndose a su antigua naturaleza, a la naturaleza que no amaba a Dios ni podía obedecerlo. Entonces, ¿de qué depende la victoria? Aquí está: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? Ahí está. Gracias a la gracia, gracias al amor, gracias a la paciencia, gracias a la misericordia. Mientras más conscientes seamos de esto, dependeremos más de la gracia. Ya no dependeremos de nosotros mismos, sino de la gracia, del poder de Dios y de todas estas bondades que salen del corazón de Dios para ti y para mí, ¿sí? Pero en el momento mismo en que caigamos de la gracia, nos olvidemos de la gracia, no busquemos la gracia, podemos hacer lo mismo que cualquier persona que no ha vuelto a nacer y que no conoce a Cristo. Y el ejemplo más horrible que te puedo poner es David, el rey David, sí. El día que no quiso la gracia, el día que hizo su voluntad, cometió 2 pecados atroces. Uno se llamó adulterio y el otro se llamó homicidio. Eso fue lo que hizo David cuando no quiso la gracia. No anduvo en la gracia ni se fortaleció en la gracia. Pero bueno, quiero alentarte a lo bueno, ¿sí? Y quiero que leamos un versículo más. Aquí está, segunda de Timoteo 2:1. Con esto quiero terminar, para que quedemos bajo el consuelo de Dios, bajo el consuelo de la promesa de Dios, ¿sí? Tal vez vamos a leer, a ver, unos 3 versículos más. Ok, vamos a leer uno para que seamos conscientes del engaño de la carne, ¿sí? Vamos a leer Jeremías 17:9. Ya casi estoy terminando. Jeremías 17:9. Y lo voy a hacer despacio, ¿sí? Jeremías 17:9. Dando tiempo para que también, si quieres, lo puedas buscar. Dice así Jeremías 17:9.
Aquí está. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? Fíjate, y luego responde el 10. Yo el Eterno, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, si alguien conoce nuestro corazón, nuestra naturaleza, nuestro viejo hombre, es Dios, ¿sí? Pero nosotros estamos engañados y tratamos de engañar, ¿sí? Aquí lo acaba de decir, engañoso es el corazón, engañoso es la carne, la antigua naturaleza y el viejo hombre. Más que todas las cosas, y es muy perverso. ¿Quién lo conocerá? Eso lo dice Dios, ¿sí? Ahora, una persona religiosa se engaña a sí mismo y engaña a los demás, pero a Dios no lo engaña, ¿sí? Entonces, vamos a decirlo así, con toda la misericordia y el amor de Dios, dejemos de engañarnos. Tenemos que reconocer nuestra maldad. Tenemos que reconocer nuestra capacidad destructiva. Porque mientras más conscientes seamos de esto, más dependeremos de la gracia. Más clamaremos y estaremos en la gracia, ¿sí? Ahora, dije que iba a terminar con una promesa y una esperanza. Y con esto quiero casi llegar a la conclusión. Vamos a leer 2 de Timoteo 2:1. Vamos allá. 2 de Timoteo 2:1 y vamos a dar el tiempo necesario. Aquí está. 2 de Timoteo 2:1. Y nos dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Este es el consejo, este es la recomendación amorosa de Dios para ti y para mí, a través del testimonio y la vida de Pablo. Porque esto se lo estaba diciendo Pablo a Timoteo, ¿sí? No te esfuerces en tu propia fuerza. No te esfuerces en ser religioso. No te esfuerces en ser moral. No. Esfuérzate, hijo mío, en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué te parece? Entonces, voy a concluir esta mañana de esta forma, pidiéndole a Dios que nos llene de su gracia y nos llene de su espíritu. Y cada vez más nos haga conscientes de la maldad y el engaño de nuestra naturaleza, de lo la naturaleza no tiene remedio, ¿sí? Pero la gracia está dispuesta, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, ¿sí? O sea, nadie va a poder llegar al cielo con Dios y decir, Señor, pues ni modo, ¿eh? O sea, yo tenía una naturaleza muy fea, horrible, y pues ni modo, ¿no? O sea, pues por eso nunca cambié. No. Tampoco seamos, ese es el engaño, ¿sí? No. La bendición es que sí hay solución. La gracia, que es en Cristo Jesús, y también a través del Espíritu Santo. Pero tenemos que esforzarnos en esa gracia. ¿Qué significa esforzarme en la gracia? Busquemos a Dios. Dice por ahí Amós, si no me equivoco, buscadme y viviréis, ¿sí? Porque todo aquel que busca halla la gracia para su vida, ¿sí? Porque si vosotros siendo malos, ¿quién de vosotros que si su hijo le pide de comer le da una serpiente, ¿verdad? O un escorpión, ¿verdad? Pues cuánto más nosotros, si le pedimos a Dios, el Espíritu Santo, que nos fortalezca en el Espíritu y nos llene de la gracia, por supuesto que nos lo va a dar. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, oye Dios, yo no entiendo cómo, o no acepto que yo soy muy malo en mi naturaleza. No me gusta tanto. Bueno, pues dile a Dios que no, pídele tú, le pido yo, que nos dé sabiduría para comprender el grado de maldad y destrucción que tiene nuestra naturaleza. Si alguno es falto de sabiduría, pídale a Dios y Dios nos hará sabios para entender lo que Pablo sí entendió de manera muy clara.
Y tan lo entendió, ¿sí? Que él un día lo dijo en victoria. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? O sea, él le dio la gloria a Dios. La gracia de Dios ha trabajado en mi vida. Y lo que tú puedes ver, dijo Pablo, en mí, es por la gracia de Dios. No viene de mí. Dijo Pablo, porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él sí lo entendió. Él fue muy sabio. Pidamos entonces a Dios que nos haga sabios para entender nuestra maldad y nuestra capacidad destructiva y corramos a los brazos del amor y de la gracia que nos puede transformar y nos puede guardar. Vamos a orar, por favor, amigos. ¿Ok? Señor, muchísimas gracias, Dios. Gracias por tu sabiduría. Gracias por tu verdad. Gracias porque eres tan transparente con nosotros, Señor. Porque tú nos conoces perfectamente. Y aún conociendo lo que somos, Padre, tú no nos dejas de amar, ni nos desechas, ni nos repudias, Dios. Al contrario, nos amas más. Gracias, Señor. Gracias porque en ti está la vida y la esperanza para nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dejado sin excusa y sin pretexto. Y esto puede ser una realidad, como lo fue real en la vida de Pablo, de Timoteo, de todos ellos, Señor. Nosotros también queremos que sea una realidad en nuestras vidas. Danos tu gracia, Señor. Enséñanos a depender de tu gracia. Enséñanos a vivir en ella, Dios, y a fortalecernos en el hombre interior que ha sido creado conforme a tu corazón, que fue puesto desde el día que aceptamos a Cristo y volvimos a nacer. Danos esa sabiduría, Padre. Llénanos del Espíritu Santo. Enséñanos a depender todos los días, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad nos fueron dadas por medio de Jesucristo. Y Él vive en nuestro corazón, Él es nuestro Salvador. Lo recibimos, lo aceptamos. Y ahora te pedimos, Señor, que tu poder repose sobre nosotros, que tu gracia nos siga transformando y nos sigas llenando de ti, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos, que Dios los bendiga y primero Dios nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.